mensaje preparado derribando altares. Y cuando hablamos de derribar altares, estamos hablando de derribar todo aquello que toma un lugar que pertenece a Dios. Amén. Hace algún tiempo prediqué sobre el altar, expliqué claramente qué era un altar. Y dentro de todas las cosas que es un altar, el altar es un lugar alto, es un lugar elevado, que se escoge y se aparta ¿para qué? Para dar adoración a algo. Escuche, a algo. La adoración se puede brindar a diferentes cosas, ¿sí? Y los altares se preparan para rendir adoración. No sé si usted se ha dado cuenta que los ídolos generalmente siempre los ponen en un cerro, en un monte, en un lugar alto. Tú llegas a una casa y los altares de adoración generalmente están en un lugar alto. Todos los objetos de adoración están en lugares altos. Tú llegas a una casa y encuentras que ponen la mata de sábila en la parte alta detrás de la puerta. Aunque usted no se dé cuenta, todos esos son tipos y objetos de adoración, son altares de adoración. Cuando hablamos de derribar altares, estamos hablando de quitar todo lugar alto que se haya erigido para rendir adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Y para poder hablar un poco más con respecto a esto, quiero que analicemos la historia de un hombre de Dios, de un rey de Judá, que se caracterizó por identificar y destruir todo altar que se había levantado que no fuera para adorar a Dios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1 en adelante. Y esta es la historia de un rey de Israel llamado Josías. Dice la palabra, Segunda de Crónicas 34, 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Aquí cuenta la historia de uno de los que ha sido considerado los mejores reyes que tuvo Judá, y fue el rey Josías. Él subió a reinar siendo un muchacho, era un niño cuando a él lo pusieron a gobernar, tenía la edad de 8 años. Pero dice que a pesar de ser un niño, de ser un muchacho, empezó a buscar a Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer para tener una disposición de corazón, para derribar todo lo que no es de Dios, es empezar a buscarle a Él. Escuche, a Josías no le habían enseñado, más los reyes que habían estado antes de él habían hecho lo malo delante de Dios, habían levantado altares de adoración a diferentes dioses de esa tierra, y de alguna manera habían apartado al pueblo de buscar y adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero a pesar de que este joven no recibió la enseñanza, a pesar de que este joven no recibió la formación, lo que sí tuvo fue una disposición en su corazón por buscar a Dios. Primero que tenemos que empezar a hacer, iglesia, y es a tener una disposición real de buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, la búsqueda de Dios es una búsqueda muy personal. Es una determinación muy personal. Cada persona toma su propia decisión de buscar o no buscar a Dios. No estoy hablando solamente de venir a la iglesia. Estoy hablando de empezar a tener una vida de oración, una vida de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De la revelación. ¿Por qué Josías empieza a derribar todos los lugares altos? Porque en la búsqueda le vino la revelación de Dios de aquello que a él no le agradaba. ¿Cuántos han querido dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios? De pronto decimos, Señor, quita de mí todo lo que no es de ti, pero muchas veces nosotros no estamos muy claros
qué de nuestra vida le agrada a Dios y qué de nuestra vida no le agrada a Dios, ¿cierto? Y algunas veces nos hacemos preguntas internas: Dios, ¿qué de mí no te agradará? Entonces eso es una evidencia que necesitamos buscar más a Dios, porque al buscar más a Dios, Dios nos va a empezar a mostrar todo aquello que no es de Él. Nos va a empezar a revelar todos los altares que tenemos levantados en nuestras vidas que necesitan empezar a ser derribados. Josías, un muchacho muy joven, empieza a reinar, un hombre que recibe autoridad, y al recibir esa autoridad, lo primero que él desea o anhela es buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios recibe la revelación que es necesario eliminar todo aquello que no es de Dios para que su corazón y su vida espiritual sea sana. Algo que usted tiene que llevarse como revelación el día de hoy es que para que su vida espiritual sea sana, para que usted pueda tener una vida espiritual sana, tiene que derribar y eliminar todo lo que no es de Dios. Porque muchos de nosotros intentamos tener una vida espiritual sana, saludable, pero se nos hace muy difícil. ¿Y por qué se nos hace muy difícil? Porque a lo mejor estamos rodeados de altares de Baal que nos quieren impedir a nosotros que adoremos a Dios de una manera correcta. Venimos a la iglesia, pero todavía vivimos en un entorno que no agrada a Dios. Entonces, no podemos honrar a Dios cuando todavía estamos viviendo en un entorno que no honra a Dios. Escuchen lo que yo le estoy diciendo. No solamente tú debes honrar a Dios, sino que tu entorno tiene que honrar a Dios. Porque entonces no podrás tener una vida saludable. Por ejemplo, vemos a un rey como el rey Salomón. El rey Salomón era un hombre con sabiduría, conocimiento y revelación. Y este hombre había sido enseñado a caminar en los caminos de Dios, a diferencia de Josías. Salomón fue enseñado por su padre David a adorar al Dios verdadero. Pero ¿qué problema tuvo Salomón? El problema que tuvo Salomón es que no cuidó su entorno. Salomón era muy enamoradizo. Y él, por tener contentas a sus esposas, él empezó a levantarle altares para que ellas adoraran a sus dioses. Y terminó ensuciando su entorno. Y ese entorno incorrecto, ese entorno tóxico, terminó provocando que aquel hombre que era sabio perdiera la sabiduría y se terminara alejando y apartando de Dios. Josías entendió que necesitaba limpiar su entorno. ¿Qué quiere hablarte el Señor en esta mañana? A lo mejor hay cosas en tu vida que no te están permitiendo a ti avanzar espiritualmente. Hay cosas en tu entorno que se han convertido en altares para algo más que no es Dios. Idolatría no es solamente adorar a otros dioses. Idolatría es tener en lugares de importancia otras cosas que no son Dios. Poner a personas, cosas en lugares que le pertenecerían a Dios. Entonces Josías busca a Dios de todo corazón y empieza a derribar a este muchacho. Imagínate, este muchacho empezó a gestar en el pueblo una revolución espiritual. Es una transformación espiritual que ninguno de los reyes del pasado se ven atrevido. Tal vez por temor, tal vez porque no les importó, pero este muchacho tomó una contienda tremenda. ¿Tú te imaginas llegar y cambiar todo el diseño y contexto cultural y religioso de una nación? Pero a él no le importó. ¿Y sabe por qué no le importó? Porque había tenido un encuentro real con Dios. Y en ese momento lo único que quería hacer Josías era agradar a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres agradar a Dios? Si realmente quieres agradar a Dios, tienes que estar dispuesto a revolucionar tu entorno. Esto no es algo fácil. Esto es algo para valientes. Porque a veces nosotros nos conformamos con tener nuestro, ¿cómo lo diría yo? Como nuestro lugar escondido en la iglesia. Pero nosotros no estorbamos el pecado en nuestra casa. Tenemos nuestro entorno seguro dentro de la iglesia los domingos, pero no cambiamos el entorno en nuestro trabajo. Nos mezclamos con los de nuestro trabajo. Hasta usamos las palabras que ellos usan. No, pastor, yo dejé de adorar a otros dioses, pero siga utilizando las palabras que el mundo utiliza. Cuando está con sus amigos del trabajo, no se nota que se volvió cristiano. En tu casa no estorbas aquello que no agrada a Dios. Entonces, de alguna manera, no hemos tenido ese encuentro real que nos lleve a apasionarnos. O sea, Josías tiene un encuentro con Dios y con la palabra, porque él leyó la ley, encontró el libro de la ley y empezó a leer y empezó a ver qué era lo que le agradaba a Dios, y los ojos de Josías se abrieron y dijo: yo tengo que quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Hay algo que se tiene que empezar a ir, hay muchas cosas que se tienen que empezar a ir y yo tengo que hacer algo al respecto.
Entonces, el problema es que a veces nosotros observamos que muchas cosas están mal, pero no empezamos a estar dispuestos a hacer algo. Podemos notar que algo está mal, pero no queremos accionar para que esa condición cambie. Entonces, ¿a qué nos ha llevado nuestro encuentro con Dios? ¿Nos ha llevado un apasionamiento por Dios o solamente una simple fascinación? Dios quiere que nuestra relación con Él o nuestro encuentro con Él pase más allá de una simple fascinación, que es lo que muchos tenemos. Venimos al servicio y seguimos viniendo a los cultos porque nos gusta, porque nos sentimos bien, porque estar con Dios es bueno, ¿cierto? Es gratificante, trae reposo a nuestras vidas. Pero bueno, ese encuentro fascinante con Dios, ¿por qué no nos está llevando a un apasionamiento? Tenemos que escalar a algo un poco más allá. No estamos estorbando el pecado de nuestros hijos. No estamos estorbando todo aquello que es idolatría en nuestras casas. Hay cristianos que todavía tienen imágenes en sus casas. Ay, lo que pasa es que eso es de mi tía y yo no quiero molestar a mi tía. Moléstela. Y si en mi casa el primer lugar está Dios, yo no puedo complacer a un hombre en contra de los deseos de Dios. ¿Me está entendiendo? Dígale que está a su lado, dígale, cuando tú eres un apasionado, no tienes miedo de confrontar. Josías lo hizo. Es más, él no tuvo problema. Y él agarró y destruyó todas las imágenes, derribó los lugares altos. Él se estaba arriesgando. ¿Por qué? Porque era un rey muy joven. A él le hubiera podido haber hecho un golpe de estado para quitarle el reino. A él se le hubieran podido levantar los sacerdotes y le hubieran podido quitar del gobierno. Es más, se hubieran podido levantar parte de las personas que eran parte de la cúpula de gobierno y haberle hecho un golpe de estado, pero a él no le importó. Él dijo, para mí es importante agradar a Dios. Y el asunto es que cuando tú agradas a Dios, entonces Dios te respalda. Y como Josías estaba haciendo esto para agradar a Dios, Dios acompañó a Josías y no permitió que absolutamente nadie se levantara en contra de él para tocar su trono, sino que él afirmó su trono de manera poderosa. A veces nosotros creemos que idolatría o levantar altares tiene que ver simplemente con la adoración a otros dioses y a lo mejor abandonamos la adoración a otros dioses, ¿cierto? Tal vez en el pasado adorábamos las imágenes, teníamos altares de imágenes en nuestras casas, adorábamos a la Virgen, o tal vez estábamos en la santería, en la brujería, en la hechicería, y usted dirá, pastor, yo todo eso lo dejé. Y gloria a Dios si tal vez dejamos eso. Pero no solamente esos son altares. Recuerden que el altar no solamente es un lugar físico, un altar también es un lugar espiritual. Un altar es un lugar alto, un lugar de honra. Y a veces esos lugares altos están en nuestro corazón. Entonces, si tenemos ese encuentro apasionado con Dios y queremos hacer solamente lo que a Él agrada, tenemos que empezar a revisar en nuestras vidas todos aquellos altares que no son de Dios. Hoy quiero hablar sobre algunos que estoy seguro nosotros tal vez hemos permitido que formen parte de nuestra vida. Y el primer altar que nosotros vamos a observar es el altar del entretenimiento. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Primer altar que tenemos que derribar, iglesia, el altar del entretenimiento. La Biblia dice que podemos ocuparnos de todo, pero de todo Dios nos juzgará. ¿Por qué pongo en primer lugar el altar del entretenimiento? Porque estamos en un tiempo y en una época donde el entretenimiento está absorbiendo la mente y el corazón de la iglesia de manera completa. No estamos viviendo un tiempo más peligroso como el de este tiempo, donde la entretención, el entretenimiento está robando la atención de los hombres, pero más terrible, está robando la atención de la iglesia. Hazte una pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas al día a tu teléfono? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Dios? Ahora relaciona el tiempo que le dedicas a tu Dios y el tiempo que le dedicas a tu teléfono. ¿Es o no es un ídolo? Observa el tiempo que tú le estás otorgando a la televisión, series, películas, y al tiempo que tú le estás dedicando a la oración. Ahora, piensa por un instante, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a un televisor y cuánto tiempo le estás dedicando a la oración?
Ahora relaciona esos dos tiempos. ¿Es o no es un ídolo? El entretenimiento está robando y quitando el lugar de mayor atención que debería ser para Dios. Nos acordamos de Dios en los servicios. Es más, silenciamos el grupo de la iglesia porque nos parece incómodo que nos manden un mensaje diario. Pero no tenemos problema en mirar 50,000 estados. Más gente que se sale del grupo de la iglesia porque yo les comparto un videíto al día de una palabra de Dios de 30 segundos. Pero a veces nos sentamos a ver una serie de Netflix de 30 capítulos y la vemos en una noche completa. Yo sé que muchos han hecho eso, pero no pasamos un tiempo de oración más allá de 15 minutos con Dios. Hay un altar grandísimo que tiene que ser derribado para que la iglesia pueda entrar a tener intimidad con Dios. Queremos ver las cosas más grandes y maravillosas de parte de Dios, amados, y están disponibles. Porque es que en los tiempos finales hay una manifestación de gloria de Dios preparada como nunca antes. El problema es que la manifestación de la gloria de Dios se está encontrando con una iglesia entretenida, ocupada. El Espíritu Santo nos está tocando al hombro y no, espere, que me falta un capitulito más y ya termino la serie. Está el Espíritu Santo tocándonos al hombro. No, espere, que ya me faltan mirar unos cuantos estados más. Dedicamos mucho tiempo al WhatsApp, dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, dedicamos mucho tiempo a cosas que no tienen que ver con Dios. No es malo las redes sociales, no es malo que tú tengas tus medios digitales y los uses, pero dedícalos a Dios. Mira, amado, métase al perfil del pastor Alex y usted no va a encontrar otra cosa que no sea predicación. Yo me la paso predicando todo el día. Yo hago el trabajo que Dios me manda. Y comparto palabra todo el día porque estoy seguro que alguien va a ser bendecido a través de la palabra. Haga eso. Haga eso. En vez de desperdiciar tiempo en tonterías, dedíquenselo a Dios, a honrar a Dios, a que Dios te use. Háblale a otros de Cristo. Si pasa mucho tiempo en WhatsApp, entonces provoca que ese tiempo en WhatsApp te lleve a hablar de Jesús. Háblale a otros de Cristo, que le conozcan a Él. Pasas tiempo en las redes sociales, comparte mensajes de la palabra de Dios. O sea, edifica a otros. Provoca que el entretenimiento no sea un altar, sino que en ese altar se monte la presencia de Dios. Que Él sea honrado en todo lo que tú haces. Apaga un momento el televisor y dedícale un tiempo a la oración. Este altar del entretenimiento se tiene que cortar. Tú tienes que empezar a restringir el tiempo que le estás dejando que te robe el enemigo, porque te está robando vida. Hay gente que dura todo el día aquí. Ya no tenemos una vida real, tenemos una vida social, pero no tenemos una vida real. Esto nos ha robado a nosotros nuestro tiempo. Nos ha robado nuestro espacio de buscar de Dios. Nos está robando el espacio de ser usados por Dios. Dios te quiere usar, pero tú estás muy ocupado con el entretenimiento. Amén. Debemos enseñarlo a nuestros hijos. Papás, ¿dónde están los papás? No sea un padre perezoso, porque los padres perezosos hacen esto. Tome, papi, entreténgase. Usted está acabando con la vida de su hijo. Usted está dejando que un teléfono críe a sus hijos. Y cuando tengan 14 o 15 años, ahí sí va a venir y me los va a tirar en la iglesia. Pastor, ayúdame. Si los criaste mal, la iglesia tiene una varita mágica. Dios lo hace, claro, Dios transforma y cambia a los hijos. Pero estamos levantándonos en una generación donde solamente nos están llegando jóvenes con problemas. ¿Por qué? Porque los papás no los criaron, los crió el televisor, los criaron los Teletubbies, los criaron, no sé qué. Ayer casualmente estábamos hablando sobre el ministerio de niños que estamos organizando y es triste que la primera idea que se le ocurre al equipo de pastores es, ay, vamos a ponerles películas. ¿Por qué? No, porque es que a los niños les gusta eso y si no les ponemos, entonces ellos... Tenemos que cortar esa dependencia del entretenimiento de nuestros hijos. Yo no sé, pero en mi época, en mi generación, nosotros nos levantamos jugando canicas, compartíamos, socializábamos, no necesitábamos WhatsApp para hablar. Socializábamos con las personas. La era digital ha robado eso y la culpa en gran parte, escuche, la culpa en gran parte es de los padres. Porque el entretenimiento nos ofrece una vida fácil para desligarnos de la responsabilidad de criar nuestros hijos. Porque yo estoy seguro que agarro a este caballero, lo siento aquí y le pongo Call of Duty y yo no vuelvo a saber de él hasta mañana. Se lo aseguro. ¿Se lo puedo asegurar? Entonces eso es una vía fácil de un padre para desligarse de su responsabilidad de criar a sus hijos.
Ay, ay, ay. Yo creo que me estoy metiendo en algo aquí que ya los muchachos me empezaron a mirar feo. Por su bien. Ay, que para que el niño no se porte mal en la iglesia le doy el teléfono. Entonces, ¿para qué lo trae a la iglesia en la casa? ¿Para qué lo trae a la iglesia? ¿Para qué si lo que le va a dar es el teléfono? ¿O es que sus hijos no necesitan a Dios? Ay, pastor, para que él me deje buscar a Dios. Su hijo también necesita buscar a Dios. ¿Y quién cree que lo va a instruir? ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Nosotros queremos que cuando está de 17, 18 años, que se volvió un malandro, que está atracando, que está robando y lo está persiguiendo la policía para meterlo preso, ahí queremos que Dios intervenga, pero yo crié mal a mis hijos. Queremos que busquen de Dios cuando ellos ya no quieran buscar de Dios. Tenemos que enseñarles a buscar de Dios desde niños. Tenemos que implementarles a ellos ese deseo y esa pasión. Por eso Josías fue un gran rey, porque desde niño a él se le llevó a tener un encuentro con Dios. 8 años tenía, mira, 8 años, un niño de 8 años cambió la historia de una nación. Usted no se imagina el potencial que tienen sus hijos, pero es un potencial que se está desperdiciando pegados en una pantalla. Ayer yo le hablaba a la reunión de pastores que estábamos haciendo, de que ha llegado un tiempo en que nosotros empecemos a ver con ojos diferentes a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos, porque allí está el potencial para transformar la historia de la nación. Estamos esperando a que llegue un mejor presidente. No, lo que tenemos que levantar es mejores hijos para Venezuela. Queremos que la corrupción se acabe poniendo otro político. Es una generación que ya se levantó con corrupción, quitarán un corrupto y llegará otro corrupto. ¿Qué tenemos? Tenemos que levantar una generación diferente, que nuestros hijos sean diferentes. ¿Pero qué está criando nuestros hijos? El teléfono. Discovery Kids, que lo que está enseñando es ideología de género. Cartoon Network, que está enseñando ideología de género. Cuando usted se dé cuenta, su niño de 7 años le está diciendo: mamá, yo soy no binario. Ay, ¿usted de dónde sacó eso? De donde usted lo educa. ¿Usted le lee la Biblia a sus hijos? Ay, pastor, yo no sé por qué mis hijos es rebelde. Yo sí sé. ¿Usted le habla de Dios a sus hijos? No, eso es mejor que lo haga el pastor. Pastor, predíquele usted. Es que usted sí le hace caso. ¿Por qué? ¿Usted no es el papá? ¿Usted no es la mamá? Ustedes son una autoridad espiritual de sus hijos. Edúquelos. Créame, este consejo que usted está llevando es maravilloso. Usted tiene que empezar a hacer una descontaminación digital en su casa. Hay un altar que se tiene que caer. Mira, a mí cuando yo veo que mi hijo lo tecnológico lo está absorbiendo, y él ya sabe, él no se opone, el teléfono, compañero, y lo agarro y hasta nueva orden. Hay papás que no pueden hacer eso, porque si le quitan el teléfono al niño, el niño se va a sentir ultrajado y se va a querer suicidar. Se le va a tirar al piso y le va a hacer un escándalo. No. Edúquelo. ¿Cómo usted cree esos niños que le hacen berrinches a los papás, que los hacen pasar vergüenza? Pero usted no puede permitir que sus hijos se les salgan de las manos. Usted va a tener que empezar a derribar ese altar de entretenimiento de su casa. No estoy diciendo que le prohíba a sus hijos, jamás. Pero sí empiece a regularles los tiempos que están dedicando a ciertas cosas. Enséñeles. No esté esperando, mire, no esté esperando a que entre los profesores del colegio y el pastor le arreglen la vida a sus hijos. No, señor. El trabajo del maestro en el colegio es enseñarles lo que ellos conocen, pero el formarles los valores es responsabilidad de los padres. El pastor les predica hasta donde ellos quieran escuchar. Yo no puedo obligar aquí absolutamente a nadie. Yo tengo autoridad espiritual en esta casa, pero yo no tengo autoridad sobre sus hijos. Sobre sus hijos la autoridad la tiene usted. Forme los principios y los valores en su casa. Empiece a derribar los altares de entretenimiento. Amén. Segundo altar, Isaías capítulo 3, verso 16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los veles y las bolsas. Aquí está hablando puntualmente
de la vanidad. El pueblo de Israel cayó diversas veces en vanidad y permitieron que la vanidad tomara el lugar que le pertenece al Señor. Un hombre como el rey Salomón, que tuvo tanto conocimiento y revelación, llegó a la final conclusión que el problema más grande de su vida era la vanidad. Dijo, vanidad de vanidades, todo es. Es una frase que conocemos todos, pero tal vez no observamos por qué surgió esa frase de aquel hombre llamado Salomón. Él entendió que a pesar de toda la fama, gloria, poder, riquezas, al final, todo eso que tuvo él, al final del tiempo no valió absolutamente nada, porque se dejó absorber por la vanidad y se apartó de la presencia del Señor. La vanidad siempre nos va a terminar apartando de la presencia del Señor. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es enfocarnos en las cosas pasajeras. Hay cosas que aunque las requerimos y las necesitamos, no son importantes. ¿Usted sabe qué es importante para la vida de un cristiano? Tener a Cristo aquí. Que Dios esté contigo. Si no tienes en el bolsillo nada, no importa. Hermano, pero hay cristianos que están más desesperados por tener un buen carro que por tener el Espíritu Santo. Hay mujeres cristianas que están desesperadas por ir a un quirófano para ponerse bien explotadas. Porque si no, mi esposo no me va a querer. Más bien busque de Dios. Métase en la presencia del Señor. Clame para que Dios se glorifique en su familia, en su hogar. Estamos queriendo tener una buena familia y creemos que tener una buena familia es que no les falte dinero, que no les falten posesiones, que no les falte todo lo que ellos quieren. A veces nosotros queremos que tener unos hijos felices es darle todo lo que ellos quieren, pero no es así. Tener una familia bendecida es tener una familia que ame a Dios. Tener un hogar bendecido es tener un hogar donde la presencia de Dios abunda. Lo demás es pasajero, amados. Tú puedes tener una ropa bonita, pero cuéntame, dentro de un año ya no es tan bonita, porque pasa. Tú puedes ser muy hermoso, muy hermosa, hablamos en 30 años. Tu belleza se va a arrugar. Lo que está levantado se va a caer. Lo que está planito va a dejar de ser tan planito. La belleza es pasajera. Todo es pasajero. La vanidad es pasajera. Disfruta de todo lo que Dios te da. Gózate con lo que Dios te provea. Sueña, no es malo soñar. Pero no pongas tu corazón en lo que tú estás soñando. Eso no te debe gobernar. Escuche, no estoy diciendo con esto que tú no puedes ambicionar cosas mejores. No estoy diciendo con esto que tú no puedes ambicionar ser bendecido. Dios te quiere bendecir. No te estoy diciendo que no anheles cosas materiales o riquezas. Claro que las puedes anhelar, las puedes desear. Pero tu corazón no debe estar en ello. No debe convertirse en el altar de tu vida. Yo conozco muchos cristianos que no se congregan porque incluso hasta los domingos trabajan porque su meta es volverse ricos. ¿Y para qué? Eso es vanidad. Yo no puedo restarle importancia a lo de más alto valor para alcanzar un propósito y un sueño. Dios es primero, escuche, primero. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Lo demás tiene que estar en un segundo lugar. De segundo lugar hacia abajo deben estar todas las demás cosas. El que tiene que ocupar el lugar más importante en nuestras vidas es Dios. Todas las demás cosas llegarán. La Biblia dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Lo que Dios te quiere dar, te lo va a dar. Las bendiciones que Dios te quiere entregar, te las va a entregar. Lo que tú estás soñando. Dice, amado, dice, la Biblia claramente dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Él quiere cumplir las peticiones y los deseos y sueños de nuestro corazón. Él nos quiere bendecir. Eso es cierto y es real, pero lo que Dios no quiere es que nuestro corazón esté puesto en las bendiciones que Él da. Adoramos a Dios, no las bendiciones que da Dios. Tercer altar que necesitamos derribar, y yo sé que este les va a chocar un poquito. Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tercer altar que nosotros tenemos que derribar, el altar a la familia. Primero es Dios. Primero es Dios. Primero es Dios. Pastor, yo dejé ir de la iglesia porque mis hijos, y es que mis hijos, y es que mis hijos.
ten cuidado. No conviertas a tus hijos en ídolos. Porque si nosotros no derribamos un altar, Dios lo va a derribar. Ame a sus hijos con todo su corazón, pero nunca los ame más que a Dios. Ame a su esposo o a su esposa con todo su corazón, pero nunca lo haga más que a Dios. Pastor, es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo me lo prohibió. Es que yo no quiero que él se ponga bravo, Señor. Pastor, yo quiero que se arregle mi matrimonio. Su matrimonio nunca se va a arreglar obedeciéndole a él, el no buscar a Dios. Antes, al contrario, va a empeorar, porque van a caer en las manos del enemigo. Van a caer en las garras de Satanás. Ay, pastor, usted sabe, yo quiero llevar la fiesta en paz. Está llevando la fiesta en paz con el diablo. Yo no quiero tener problemas en mi casa porque voy a la iglesia. ¡Ténganlos! Si hay una razón de peso en la vida para tener problemas es por Dios. La iglesia primitiva, ¿por qué prevaleció y se levantó? Porque los estaban persiguiendo para matarlos. Porque tenían que pagar un alto precio por estar con Dios. Jesús le dice a sus discípulos: el que no esté dispuesto a dejar padre y madre por causa de mí, entonces no es digno de mí. Cuando yo me iba a venir para acá, para Venezuela, yo le dije: ay, Señor, mi mamá, ay, Dios mío, y ahorita está enfermita, y ay, Dios, ¿quién la va a cuidar? Y el Señor me dijo: pues yo. No te llamé yo. Si te llamé, tú me obedeces a mí. De tu casa me ocupo yo. ¿Quiere que Dios arregle su hogar? Entrégueselo en las manos a Él. Pero no deje de buscarle por causa de su hogar. Ay, pastor, es que la familia es primero. Hay que dedicarle tiempo primero a la familia. No, hay que dedicarle primero tiempo a Dios para que Dios se meta en nuestra familia y la sane. La familia no puede ser un altar que nos quite a nosotros el lugar de mayor honra a Dios. ¿Usted sabe dónde se une un hogar? En la casa de Dios. Las familias se convierten unidas cuando las familias unidas empiezan a servir a Dios. Tú nunca vas a encontrar una familia más unida que una familia que le sirva a Dios. Mira qué bello es servir tú con tus hijos. Yo sirvo con mi hijo sirve, mi esposa sirve, nosotros le servimos a Dios. Y si hay un punto de unión, hay algo que nos une a nosotros tres en nuestra casa. Y eso que nos une es Dios. El servicio a Dios. Para mi hijo, Dios no es alguien a quien conocer. Para él Dios es su estilo de vida. Porque es el estilo de vida que ofrecemos en mi casa. Todo el que llega a mi casa entiende que su estilo de vida es vivir para Dios. Eso tenemos que provocar nosotros en nuestra casa. Que nuestra casa, escuche, nuestra familia tiene que ser un altar para Dios. Hermano, mire, que a sus hijos no les gustan las cosas de Dios, que a su esposo no le gustan las cosas de Dios, no importa. Usted va a levantar un altar familiar en su casa. Usted va a compartir la palabra. Mire, mujer, usted es la que cocina. Si quieren comer, primero vamos a orar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la mujer sabia. ¿La mujer sabia qué? Edifica su hogar. Señores, ¿quieren comer? Sí, vamos a orar. Vamos a bendecir los alimentos. Varones, ¿dónde están los hombres? Hombres de Dios. Dice la palabra que somos los sacerdotes. Usted tiene que ministrar a sus hijos. Ay, pero es que ellos no quieren, pastor. Y es obligado, nada funciona. Uno no tiene que obligar a sus hijos. No, usted no tiene que obligarlos, pero debe motivarlos. Cuando sus hijos estén dormidos, impónganles manos, ores por ellos. Nos da pena. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal con la familia, porque la familia es primero. Recuerde siempre esto, primero es Dios. Mira el orden espiritual. Primero Dios, segundo familia, tercero ministerio. Ese orden tiene que estar en su vida. Usted tiene que ocuparse primero de buscar la presencia de Dios, de hacer que la presencia de Dios habite su casa. Cuando usted ponga orden en eso, entonces su familia va a tomar orden. Cuando usted menos se dé cuenta, va a tener a su esposo aquí en la iglesia. Cuando usted menos se dé cuenta, va a tener a sus hijos aquí en la iglesia. Cuando usted menos se dé cuenta, todos van a estarle sirviendo a Dios. Pero cuando hago un orden de prioridades en su casa, y ya voy terminando, y el siguiente altar que tenemos que romper es el altar de la religiosidad. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 24. Asimismo barrió Josías
a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro de los que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El rey Josías barrió con todo vestigio de idolatría, con todo vestigio de ídolos, con todo vestigio de altar a otros dioses. Y él creyó que con eso había sido suficiente para eliminar todo lo que no agradaba a Dios, ¿cierto? Y hasta allí vemos que el trabajo y la obra que hizo Josías fue muy buena. Pero hubo algo de lo que no se ocupó Josías. Segunda de Crónicas 35, verso 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Josías había observado lo que estaba mal en el pueblo, pero no había observado lo que estaba mal en él. El problema era que él no había trabajado su orgullo. Josías se levanta para apoyar al rey de Israel en una batalla, cuando Dios le había dicho que eso no se levantara a asociarse con él. Lo acompaña en la batalla en contra de un rey llamado Necao, que Dios estaba levantando para que se fuera en contra del rey de Israel para matarle, porque Dios había levantado su corazón en contra del rey de Israel. Pero por la amistad que tenía Josías con el rey de Israel, decidió apoyarlo y acompañarlo en la batalla. Incluso el rey Necao le envía mensajero y le dice: oh rey Josías, no te metas en este asunto, porque Dios ya ha determinado algo en contra del rey de Israel. Pero aún así él decidió pelear. Había orgullo en el corazón, necedad en el corazón, había terquedad en el corazón. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama religiosidad. Religiosidad es ver el problema en el otro, pero no darme cuenta del problema en mí. Y aquel que no observa lo que tiene mal en sí mismo va a terminar enfermo o muerto. Hay un altar, amados, que nosotros como cristianos, escuche, evangélicos, hay un altar que el evangélico tiene que derribar. Vemos los pecados en todos los demás, vemos la maldad en todos los demás, vemos todo lo que está mal en la vida de otros, pero nunca observamos lo que está mal en nuestras vidas. Y ese es un altar que se tiene que caer para que la iglesia pueda crecer. Lo primero que usted tiene que empezar a hacer es a observarse usted mismo. Mira, cuando usted vea que la hermana Nelly tiene una mala actitud, obsérvese si usted no la tiene también. Porque a veces nosotros somos conejos que le estamos diciendo orejón al burro. La gran mayoría de cristianos tienen el grave problema de ver el pecado en la vida de todos los demás, pero la ceguera para ver el pecado en su vida. Y ese altar, amados, ese altar nos está estancando. ¿Sabe quién tiene que ser quitado de ese altar? Usted. No se crea el mega evangélico. No se crea el súper espiritual. No vemos súper espirituales. ¿Sabe qué vemos? Habemos pecadores que necesitamos la misericordia, el amor y el perdón de un Dios grande. Habemos personas en proceso. Escuche, usted y yo somos una obra en proceso. Estamos siendo formados por Dios. Dios está trabajando en ti. Y tú has cambiado mucho. Tu vida ha mejorado para bien en muchas áreas, pero todavía necesitas la mano de Dios transformándote aún más. Entonces, entiende que lo que ves mal en la vida de otros, a lo mejor también puede que esté mal en la vida tuya. Y la religiosidad no te lo permite ver. Por eso hay muchos que no han querido venir a los pies de Cristo, porque hay evangélicos religiosos en la calle diciéndole a todo el mundo: usted es un pecador, hijo del diablo, se va a condenar. Lo que no sabe es que el que está declarando eso también se va a condenar.
Que la Biblia dice que con las palabras que nosotros juzguemos también seremos juzgados. Con la vara que nosotros midamos también seremos medidos. La religiosidad solamente nos va a traer a nosotros pérdida y condenación. ¿Y cuántos quieren eso? Nadie. Amén. Entonces, dice la palabra que si nosotros vamos a observar la paja en el ojo ajeno, primero observemos la viga que está en la nuestra. Amén.